Vamos a continuar con la conferencia magistral del maestro Jean Joseph N. Schmitz. El tema que va a abordar es prácticas restaurativas en el ámbito escolar. Me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza curricular de nuestro invitado esta tarde. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Louvain-la-Neuve en Bélgica. Cuenta con maestría en prácticas restaurativas en Estados Unidos. Director y docente del posgrado experto universitario en prácticas restaurativas de la Universidad a Distancia de Madrid y de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. Es asesor en prácticas restaurativas de Logos Media en España. Formador acreditado en prácticas restaurativas del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Desde 2009 a la fecha es consultor en justicia y práctica restaurativa en Latinoamérica, el Caribe y España. Ha sido director de múltiples proyectos sociales por diversas organizaciones internacionales desde 1983 en varios países de Latinoamérica, Caribe y África. Fue consejero técnico regional en justicia juvenil restaurativa para Latinoamérica para la Fundación Terre des Hommes de 2007 a 2010 y delegado de la misma en el Perú del 2005 al 2010. Fue fundador y director de la revista especializada en justicia juvenil restaurativa Justicia para Crecer desde el 2004 al 2010. Miembro honorario de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa. Miembro activo de la Red Colaborativa de Diálogo y Paz. Fue el promotor y director ejecutivo del primer Congreso Mundial de Justicia Juvenil Restaurativa, realizado en noviembre de 2009 en Lima, Perú, siendo delegado de la Fundación Terre des Hommes en el Perú. El proyecto de justicia juvenil restaurativa que lideró como responsable de Terre des Hommes en el Perú fue ganador en el 2010 del premio Bayard-Sibusli, otorgado por la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados de la Familia y Juventud. Ha realizado consultoría o acompañamiento a diversos organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. Es autor de diversos artículos sobre la justicia juvenil restaurativa y prácticas restaurativas. Ha publicado en 2018 una guía sobre prácticas restaurativas para la prevención y gestión de conflictos en el ámbito escolar. Actualmente colabora con el Ministerio de Educación de Ecuador y una ONG belga sobre círculos restaurativos virtuales para la concentración socioemocionales a docentes y directivos de centros educativos en el marco de la pandemia del COVID-19. Además, elabora materiales pedagógicos relacionados a las prácticas restaurativas, guiones para videos animados, manual de prácticas restaurativas para docentes, cartillas y conferencias virtuales, como la que el día de hoy impartirá a los asistentes de la Semana de la Mediación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Bienvenido, maestro. Buenas tardes a todos los oyentes, las oyentes de México y otra parte de Latinoamérica. La verdad, muy contento y un saludo especial a Marta Laura, que estábamos hablando antes de entrar en vivo, que bueno, ya ahora tenemos que hacerlo de forma virtual y no presencial como los años anteriores, y que bueno, nos falta quizás esos contactos, pero ahí estamos y gracias por la invitación. Es un honor de poder compartir esa conferencia con todos ustedes
con el Poder Judicial del Estado de León, Monterrey, ¿no? Bueno, voy a cargar mi presentación, que, bueno, práctica restaurativa en el ámbito escolar, ¿no? Y, a ver, bueno, pongo esa primera diapositiva porque uno de mis sueños o objetivos, pero es algo que veo que avanza poco a poco, es crear centros educativos que tengan una cultura restaurativa. Por eso que puse hacia centros educativos con cultura restaurativa. Y honestamente ya conozco algunos en nuestra región Latinoamérica, en Perú, en Ecuador, en Colombia, y probablemente los hay también en México, pero quisiera que, bueno, tengamos mucho más. Por lo que han escuchado un poco antes de mi presentación, yo he empezado a trabajar realmente en el ámbito judicial, ¿no? Con adolescentes en conflicto con la ley penal, con un proyecto piloto de justicia juvenil restaurativa en Perú, que hoy en día es un programa nacional de justicia juvenil restaurativa, con recursos totalmente del Estado peruano, ¿no? Pero cuando pasé de la justicia restaurativa a la práctica restaurativa, no es que dejó la justicia restaurativa, sino que la justicia restaurativa es parte de la práctica restaurativa y haber ampliado los ámbitos, y uno de ellos es justamente el ámbito educativo, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicar un poco, pero siempre me gusta basar un poco mis presentaciones en base en mis propias experiencias. Últimamente, bueno, hace ya varios años, intervengo en el ámbito escolar, no solamente en Perú, donde vivo, sino también en otros países como Ecuador, Honduras y otros, tratando de promover justamente la cultura restaurativa dentro de esos ámbitos. Y muchas veces todo empieza más o menos así. Hace años que doy cursos, que acompaño proyectos, programas, grupos que tienen esa filosofía restaurativa, y dando cursos, algunos participan, luego hablan dentro del lugar donde trabajan, en un centro educativo, con el director, otros, y muchas veces es así que tengo los contactos diciendo, mira, Jan, puedes hablar un poco de las prácticas restaurativas, ¿no? Y entonces, cuando me contactan, muchas veces porque hay un interés, una motivación, una voluntad para mejorar las cosas dentro del centro donde esas personas, esos profesionales trabajan, ¿no? También hay algo de curiosidad, que han escuchado hablar de práctica restaurativa, pero que no saben muy bien lo que es, pero que puede ayudar a que las relaciones estén mejor en el centro, etcétera. Entonces, son contactos un poco curioso, hay algo de motivación, pero sin saber muy bien dónde, ¿no? Y por supuesto que hay personas escépticas que dicen, no, sí, escuché hablar de eso, pero no creo mucho en eso, ¿no? Sin saber muy bien lo que es, pero que son personas en general que todavía tienen ese pensamiento retributivo, punitivo, ¿no? Que un poco, bueno, si somos duros con los estudiantes, quizás nos van a obedecer las cosas correctamente, ¿no? Entonces, lo que hago muchas veces es pregunto a los directores que me contactan o a algunos profesores que me cuentan cómo es los centros, qué pasa en sus centros, cuáles son los problemas que enfrentan, ¿no? Entonces, ahí me gusta mucho usar los dibujos, pero diciendo, bueno, los estudiantes, la verdad que unos parece que se pasean, no hay mucha motivación, dormido, no responde, etcétera. Así que falta realmente contacto con ellos, ¿no? Luego no podemos evitar que hay problemas. Y le pregunto, por supuesto, qué tipo de problema, y el bullying siempre está mencionado. No es algo nuevo, siempre ha existido. Quizás no lo llamamos así, pero el bullying no es algo nuevo. Quizás se ve un poco más hoy en día que antes, aunque no estoy tan seguro, pero porque es tema de redes sociales, etcétera, ¿no? Pero siempre mencionan el acoso escolar, ¿no? Y pregunto, ¿qué más?
Entonces ahí dice, bueno, hay cosas que desaparecen, hay hurtos, robos, etcétera, y hasta cosas, como pueden ver también en las imágenes, ¿no? Tipo violación de la intimidad, etcétera, ¿no? Filmación, etcétera. Y recuerdo que en Perú facilitaron una reunión justamente sobre ese tipo de situación que fue fuerte, que probablemente más adelante lo mencionaré de nuevo. ¿Y qué más? Y voy, ¿y qué más? ¿Y qué más? Bueno, que hay peleas, insultos, se gritan cuando hay un problema entre los adolescentes y hasta pueden llegar a los golpes y golpes fuertes, ¿no? Y luego acto de vandalismo, destrucción, o va pintando las paredes, escribir lisuras sobre las paredes, sobre los escritorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra más que me citan también, que parece que hoy en día los chicos no pueden lidiar con sus emociones y se frustran muy rápidamente, se enojan, tienen rabia, explotan directamente, que no hay más control. Si ven desde el principio, son muchísimas cosas que pasan en sus centros y eso los preocupa. Entonces, de ahí para mí la segunda entrada dice, pero ¿qué desean? ¿Qué quieren? ¿Qué quisiera que pase? ¿No? No me gusta entrar con respuesta o con consejo, tienen que hacer tal o tal cosa, ¿no? Sino más bien, ¿qué quisiera? Bueno, muchas veces es lo que nos responde, ¿no? Que, a ver, que los conflictos que le podamos resolver, a pesar que los castigamos, quizás va mejor un cierto tiempo, pero luego vuelven a cometer lo mismo como si no aprenden, ¿no? Otros van más allá, dicen, y si pudiéramos tener menos conflicto, ¿cómo podríamos prevenir esto? Y cuando lleguen, bueno, quizás también aprender a resolverlo, ¿no? Lo que quisiéramos es tener mejor relaciones dentro del centro educativo, ¿no? Porque parece que ahí cada uno va de su lado, no, la cosa no funciona, y qué más, ¿no? Y no falta muchas veces que nos hablan de, o que buscan culpar a algunos alumnos o alumnas, ¿no? Que son los alumnos problemáticos. Y lo han visto, le he puesto entre comillas, porque no me gusta hablar de alumnos problemáticos, ¿no? Es como para hacer una síntesis y que son así y no pueden cambiar. Es mucho mejor hablar de alumnos que crean, que se comportan y creando problemas. Es así como la diferencia entre hablo de la persona, el alumno, y hablo del comportamiento que quizás no podemos aceptar y que rechazamos, pero evitar de hablar de los problemáticos, los malcriados, etcétera, como muchas veces lo hacemos, ¿no? Y que quieren terminar con ellos, a ver cómo podemos hacer para que estos cambien, ¿no? Y primero lo que les digo, que bueno, los conflictos son parte de la vida humana, que no creo que podamos hacer un centro educativo sin que haya conflictos, pero que sí, podríamos quizás trabajar para que haya lo menos posible y cuando surgen, saber gestionarlo de forma restaurativa. Y luego le lanzo un poco la frase, si han escuchado realmente hablar de centro educativo con cultura restaurativa, para que sepan un poco, no sé qué se interesa, pero qué es, etcétera, ¿no? Y en general, en mi experiencia, lo que trato de hacer, no me gusta mucho empujar o forzar las cosas, es proponer hacer como una pequeña conferencia como la que estoy haciendo con ustedes, como para explicar brevemente lo que puede hacer las prácticas restaurativas, en qué sirve, qué pueden aportar, en qué puede contribuir, cómo es, etcétera, ¿no? Y que luego, si hay un interés realmente, bueno, podemos ir más allá y hacer una capacitación. Y cuando hablo de capacitación, lo ideal es capacitación de todo el personal, profesorado, pero también la dirección, la administración, la logística, todo lo que están ahí adentro para poder trabajar con ellos. Es lo que hice unas cuantas semanas antes de la pandemia en el sur de Perú, en Arequipa, y fue algo extraordinario. Éramos 3 capacitadores porque el grupo era grande, hacíamos cosas en común y luego dividir los grupos en 3 grupos, ¿no? Entonces, cuando hay ese interés, ya vamos. Si tengo que explicar bien lo que son las prácticas restaurativas, hay varias definiciones de la práctica restaurativa. Uno más
científica que otra. Leía, por ejemplo, del presidente actual del Instituto Internacional de Práctica Restaurativa, que decía que en 2 palabras podía definirse con la palabra relaciones y comunidad. Es verdad, las relaciones y la comunidad, ¿no? Pero hay una definición con la cual, de Mark van der Venen, que es un psiquiatra canadiense, que mencionó hace unos años en una conferencia, con la cual me conecto muy bien, o conecto muy bien mi práctica con él, ¿no? Que dice lo siguiente, que la práctica restaurativa es una manera de pensar y ser, es decir, como práctica, ¿no? No solamente de tenerlo aquí, pero también de actuar, enfocada en desarrollar espacios seguros, sanos, ¿no? Para verdaderas conversaciones que profundizan las relaciones y que construyen comunidades más fuertes. Y realmente de eso se trata, ¿no? De relaciones, comunidad y construir justamente esos diálogos, diálogos que profundizan, que podemos hablar de temas, que podemos hablar de cosas que nos conectan, que nos unen, pero también hablar cuando hay problemas, ¿no? Y a ver qué está pasando, quién está afectado, qué podemos hacer para prevenirlos, qué podemos hacer para atenderlos, qué podemos hacer para que no vuelvan a suceder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, trato siempre en pocas palabras de decir qué es un centro con cultura restaurativa. Es simple un centro, un lugar donde las relaciones son clave, las relaciones son importantes, son trascendentales. Crear relaciones. Y cuando hablo de relaciones, son relaciones sanas, fuertes, seguras y sobre todo duraderas en el tiempo, ¿no? ¿Y relaciones entre quién? Bueno, entre todas las personas dentro de un centro educativo, ¿no? Primero, entre los docentes y sus estudiantes, definitivamente. Pero también entre los mismos docentes, porque no solamente que los problemas surgen entre los estudiantes, sino surgen dentro del cuerpo docente y por supuesto que los estudiantes lo saben y lo aprovechan, etcétera, ¿no? Pero también entre los estudiantes también hay que crear esas buenas relaciones. Y podríamos seguir, seguir diciendo entre el cuerpo docente y el cuerpo directivo, administrativo, que pueden tener también tensiones entre ellos, entre los docentes y los familiares, papá, mamá o representante legal de los estudiantes. Es decir, hay miles y miles de relaciones diarias en un centro educativo, no nos imaginamos, pero hay muchísimos. Y realmente si trabajamos para crear esas buenas relaciones, lo que vamos a obtener a mediano y largo plazo, pero duradero, habrá menos problemas, menos tensiones y menos conflictos dentro del centro educativo, definitivamente, ¿no? Y seguramente que los profesores se van a sentir mejor, porque los profesores, ¿cuántos profesores terminan también por agotamiento, estrés, quemado, ¿no? El burnout, que una persona estresada no está en condiciones para realmente conectarse con sus alumnos, darle el curso de la mejor manera con pasión, ¿no? Y si realmente hay una buena relación y hay ese contacto, la enseñanza va a ser definitivamente mucho mejor, ¿no? Y si hay mejor enseñanza, automáticamente vamos a tener un mejor aprendizaje, de todo ganar. Por supuesto, no es que es como algo mágico de un día para otro lo logramos, es un proceso, hay que ser consciente de esto. Y muchas veces me gusta decir, ¿qué sería? Y cuando hago capacitación, pregunto muchas veces, hago muchas preguntas. Pero una de las preguntas es, ¿qué sería un centro educativo ideal? ¿Qué sería un docente o una docente ideal? ¿Qué sería un estudiante ideal para ustedes? ¿No? Es a partir de ahí, ¿no? Pero cuando hablamos nosotros, que trabajamos todo el enfoque restaurativo, ¿qué sería un docente restaurativo o una docente restaurativo? Hay 4 aspectos, componentes que nos parece esencial. Que tenga un cierto estilo de autoridad. Y voy a explicar más adelante lo que entendemos por eso.
Luego es el trato justo o el proceso justo que también voy a explicar más adelante. Pero en breve es crear espacio donde nuestros estudiantes tengan voz dentro del centro educativo, o los padres de los estudiantes también tengan voz dentro del centro educativo. No solamente que tengan voz, sino que esa voz está escuchada por los otros, ¿no? ¿Qué más? Diálogo restaurativo. Un docente o una docente restaurativo es que en su práctica usa mucho las preguntas, cuestionan muchísimo, pero no cualquier pregunta, sino que sea un enfoque socrático, que también más adelante voy a entrar más en detalle. Y luego que tomen en cuenta y que permite que los estudiantes puedan, no solamente permite, pero que contribuye a que los estudiantes puedan y sepan expresar sus emociones, tanto positivas, agradables, como negativas. Es importante de tener esos espacios donde podemos expresar cómo me siento cuando tal cosa o con esta situación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso realmente, si los docentes como los directores, toda la persona, podían llegar a tener esos 4 componentes, ¿no? Podríamos decir que podemos hablar de un docente, un profesional restaurativo. A ver, tratando de explicar un poco, le comentaba que un docente restaurativo es que está de acuerdo que para ellos las relaciones son importantes. Mire, no sé en cuántas escuelas en Perú y en otros lugares de Latinoamérica y también en España, donde iba antes de la pandemia 2 veces por año y siempre hacía algo en la escuela, si bien capacitaba a los docentes, siempre le pedía con anterioridad, ¿no?, a la capacitación, que durante o después de la capacitación que me den un tiempo con los estudiantes, con un aula, que sea incluso la más complicada, la más retadora que hay, pero que me dé, no sé, 30, 40 minutos, y lo que quería es mostrarle que sin que me conozcan y sentarme con ellos en círculo, podía lograr. Cuidado, no es algo mágico y que lo obtenía de una forma perfecta, pero tener contacto con ellos y que podíamos tener una conversación. No diría profunda, pero un primer contacto, porque la primera cosa que quería hacer es que podamos dialogar, que hay forma. Y por supuesto que no hablaba nunca de problema o de tema, lo único que quería es conocernos, relacionarnos a través de alguna pregunta, y jugaba mucho con el humor, pero que al final lograba a que empezamos a conversar y a escucharnos, ¿no? Entonces, relaciones son súper importantes, ¿no? Lo que es importante es crear esa relación, porque muchas veces pensamos, pero la relación existe. Bueno, pero ¿qué tipo de relación hablamos? Cuando hablamos de relación, no es hablar de cualquier relación, tiene que ver también con valores, respetarnos, saber escucharnos, ¿no? Persona que se le relaciona es persona que sabe escuchar, que tiene una comunicación que no sea violenta, que sea tolerante, etc., ¿no? Y eso también se aprende. Y hay que crear esos espacios para adquirir realmente esas capacidades para dialogar de una forma, yo diría, restaurativa, ¿no? Cuando hablaba de la autoridad es muy importante, ¿no? Quizás no tengo ahora el tiempo de ir más en detalle, pero seguramente que algunos de ustedes ya saben lo que es esa ventana de la disciplina social, ¿no? Que hay 4 estilos de autoridad, ¿no? Sobre todo que un docente, un director en un centro educativo es una autoridad que hay que respetar, pero cuando hablamos de una autoridad restaurativa, es alguien que sí, el control, la autoridad es importante, ¿eh? Tener alto control, saber poner normas, reglas, tener expectativas altas, saber poner límites, ¿no? Retar sus estudiantes y ser muy exigente con esto, pero siempre, siempre en un marco de respeto, y no solamente de respeto, sino de apoyo. Hay que estar presente, saber apoyar, motivar,
acompañar a nuestros estudiantes, ¿no? Y eso realmente es hacer las cosas con ellos, ¿no? Debo tanto tener esa autoridad de exigir, pero también debo nutrir, motivar y acompañar a mis estudiantes y hacer las cosas con ellos. Si realmente trabajamos con ellos, los estudiantes se van a sentir a gusto, se van a sentir tomando en cuenta, vas a ser más responsable, ¿no? Y va a realmente empoderarse. Mientras que si solamente enfocamos sobre la autoridad y quiero el control y que hagan lo que diga, ¿no? Puede ser que va a dar un resultado, pero a corto plazo. Cuando no tengo el control sobre mis estudiantes, es muy probable que empiece la fiesta y que no hacen eso. Y no nos van a resultar. Lo contrario, lo opuesto son los docentes que más bien quieren ser el profesor amigo, el buen profesor, que le gusta ayudar, estar presente todo el tiempo, sin capacidad de poner límites, sin capacidad de tener autoridad, de tener expectativas. Y al final, con el tiempo, los estudiantes son los que van a llevar la autoridad en el aula y el profesor va a tener que obedecer lo que dicen ellos, es decir, ningún aprendizaje. Lo peor de los estilos probablemente es el negligente, el que abandonó, el pasivo, el indiferente, que ni hay control, no hay apoyo, hagan lo que le dan las ganas, y ahí es realmente la anarquía dentro del aula. Entonces, ser restaurativo es alto control, pero siempre en un marco de respeto y de apoyo. Puedo entender, somos humanos y es difícil, incluso yo hace años que trabajo en el enfoque restaurativo y no es por eso que yo soy 100% restaurativo 100% del tiempo. Sería una mentira. Yo soy humano como ustedes y hay momentos que no, que me caigo en lo punitivo con uno de mis hijos que ya le he dicho 4 veces la misma cosa y no lo hace. Y un momento, lo que sí sé es que cuando no estoy restaurativo y eso me puede permitir de frenar y ser consciente, Jan, cuidado, no estás en el buen lugar. Ponga límite, pero también no te olvides ese respeto, ese apoyo, etc. Cuando estamos conscientes de esa ventana, siempre podemos regresar en el buen lugar, ¿no? No es que 100% podemos estar ahí. Hay situaciones, a veces un factor externo que nos empuja de un lugar o del otro, pero por lo menos si somos conscientes, podemos siempre volver al buen lugar. Lo que comentaba, facilitar la expresión de los sentimientos. Trabajo muchísimas veces los círculos, poner las personas en círculos, tanto los docentes como los alumnos, o los alumnos con los docentes, y darle la oportunidad de expresar lo que sientes en algunas circunstancias, que le hace sentir bien, que le hace sentir mal, cómo se siente con tal. Y eso es importante, no solamente de expresarlo, pero que los otros escuchan. Doy un ejemplo claro. Yo recuerdo fue en El Salvador que habíamos dado una capacitación a unos jóvenes de 16 a 17, 15, 17 años, hace unos años atrás, capacitación sobre la práctica restaurativa. Y eran jóvenes que venían de todo Centroamérica, un gran grupo, y vivían ahí, eran 3 días y vivían ahí. Y recuerdo que el segundo día habíamos hecho que los jóvenes se mezclan de Salvador con Guatemala, etcétera, grupo para que se conozcan, etcétera. Pero fíjese que en un chalet donde estaba alojado, alguien se quejó porque le habían robado dinero y varias veces varias cosas, ¿no? Y entonces esos jóvenes durante la capacitación pidieron de hacer un círculo y ver, preguntarme, tenemos que encontrar quién ha hecho eso, que no es normal que trabajamos este tema. Honestamente, mi trabajo no fue de buscar quién lo ha hecho. La verdad, ni buscaba eso. Cuando hicimos círculos, una de las preguntas que hacíamos, yo les he pedido que piensan en algún momento en su vida, que habían perdido algo, que le habían sustraído algo, o que le habían a propósito roto algo, no lo sé, que era importante para ellos, como que era simbólico, que tenía valor alguna, cómo se sintieron en ese momento, que pudieran expresar y recordar. Todos tenían algo que en algún momento le había perdido, desaparecido, no sé qué, y cómo se sintieron. Lo que querían era esa conexión de sentimientos cuando algo pierdo, me roban, etcétera, y que compartir todo ese sentimiento es
fomentar la empatía, que cómo, etcétera. Y lo que quería que sí, él, la persona que hubiera cometido ese acto, empiezan a tomar conciencia de cómo ese tipo de situación afecta, y no afecta a uno, sino afecta al grupo, ¿no? Y entonces, lo que hice es trabajar también los sentimientos, cómo nos sentimos en tal circunstancia, qué podemos hacer para evitar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la libre expresión de los sentimientos, importante. Y no solamente los desagradables, sino también hablar de sentimiento positivo, cuando hemos logrado, imagínense que organizamos un evento que ha salido muy bien en el centro educativo, el día siguiente o los días siguientes hablamos en círculo, que fue un éxito y agradecimiento. Es importante expresar también cuando nos sentimos orgulloso, contento, motivado, satisfecho, etcétera, y aprender, ¿no? Sobre todo en nuestra sociedad que nos cuesta a veces hablar de los propios sentimientos, ¿no? Un docente restaurativo no es un señor o una señora sabero todo. Yo soy el saber y ustedes solamente deben recibir. Un docente restaurativo es el que parte del saber y de la experiencia de cada uno, de mis estudiantes. Y hoy en día, sobre todo, que el acceso a la información, buena y mala y falsa de todo lo que hay, pero hay información que nos sorprende el conocimiento de nuestros estudiantes hoy en día. Que yo sé que hay profesores a veces que se encuentran en situación incómoda porque los estudiantes a veces saben igual o más, a veces que algunos de ellos en ciertas circunstancias. Por ello, es importante que seamos un docente que parte del saber o del conocimiento de nuestros estudiantes. Si hablan de la historia de México, en vez de hacer una clase ahí magistral de México, la historia a partir de tal, ¿por qué no pregunta a los estudiantes? ¿Qué saben de eso? ¿Quién puede contar? Y si no es correcto, ¿qué piensan los otros? ¿Qué podrían agregar? ¿Qué habría cosas de corregir, etcétera? Y partimos de eso. Y la gente se siente considerada, se siente tomada en cuenta. Y eso es lo importante. Y el docente se convierte en un facilitador del aprendizaje colectivo, ¿no? Otra cosa muy importante, le comentaba, ¿no? Una práctica de hacer preguntas. Y hacer preguntas es volverse socrático. Sócrates era una persona muy importante, a pesar que Sócrates nunca hizo curso o conferencia ni escribió libro, pero Sócrates tenía un arte que era el arte de hacer preguntas. Era muy preguntón Sócrates, pero buenas preguntas. Eso es, entonces, lo que queremos es que la práctica del docente o del director sea también una práctica socrática, hacer preguntas, pero no cualquier pregunta, por supuesto, sino preguntas que ayudan realmente, que ayuda a los estudiantes a reflexionar o que empuja a los estudiantes a responder ellos mismos a las preguntas que se hacen. Y sobre todo, por ejemplo, cuando hay situación de comportamiento incorrecto, muchas veces cuando hay comportamiento incorrecto, la pregunta que hacemos, y ahí nos equivocamos mucho, es ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te comportas así? ¿No? ¿Y por qué vuelves a hacer lo mismo? El por qué es una pregunta que tenemos que eliminar de nuestra práctica, porque el por qué no fomenta la relación, el por qué bloquea las relaciones, no desarrolla la empatía, ¿no? El por qué es muy acusador, es culpabilizador, ¿no? Es poner el dedo sobre el error. En vez de por qué sería simplemente reemplazar esa pregunta por, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Me puedes explicar qué ocurrió? Y sin necesidad de cambiar el tono y amenazante, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que aprender realmente a hacer preguntas, en vez de dar también, y ahora vas a tener que hacer eso. No estamos aquí para dar las soluciones, sino queremos que ellos mismos busquen las soluciones a sus problemas. Pero acaba de pegar tu compañero, un puñetazo ahí en plena cara, se fue al hospital, tiene probablemente la nariz quebrada, y ahora ¿cómo lo vas a arreglar? ¿Qué vas a hacer para arreglar la cosa, para que queden bien? Entonces va a reflexionar. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer. Yo le empujo a que perdone. Y a veces me dice la verdad que no sé. No sé qué puedo hacer. ¿No sabes? Bueno, seamos aún más socrático y a ver, imagínate que tú has recibido el golpe. Tu nariz está quebrada y sangrada y te vas al hospital. ¿Cómo que te gustaría que esa persona que te dio el golpe
arregla la cosa contigo. Ahí se tiene que disculpar que no lo vuelva a hacer y los gastos me lo van a tener que pagar y no sé. Bueno, y eso es socrático y tenemos que tener ese tipo de práctica. Una práctica realmente socrática nos va a ayudar. Hablando de la práctica restaurativa, y ahí podría hablar mucho tiempo, pero tengo que respetar también el tiempo que tengo, ¿qué son las prácticas restaurativas? ¿Ves? He hablado primero de una práctica restaurativa, una forma de actuar, ¿no? Ese enfoque restaurativo. Hablo ahora de las herramientas, que es una caja de herramientas que podemos utilizar, son varias, para crear ese sentido de comunidad, es decir, crear esas relaciones, relaciones fuertes, sanas, que duran en el tiempo, ¿no? Pero también, como los conflictos son parte de la vida humana, hay que saber también prevenirlos y atenderlos de forma restaurativa cuando ocurren, ¿no? Entonces, ahí es lo que se llama el espectro de la práctica restaurativa, que es adaptado del espectro del Instituto Internacional de Práctica Restaurativa, aunque he agregado dos cosas en el espectro del instituto, que lo primero es la escucha y luego entre los círculos y la reunión restaurativa, la mediación, que sí considero, aunque algunos no lo consideran así, pero para mí sí, me parece que es una práctica restaurativa. No nos olvidamos que cuando hablamos de justicia restaurativa, en 74, cuando hubo ese primer encuentro víctima-ofensor, que fue ese encuentro de una mediación, también tuvo ese objetivo de restaurar los daños, reparar los daños, restaurar la relación. Así que está dentro de como una herramienta más, ¿no? Ven que hay dos tipos de prácticas. Las informales son prácticas que podemos hacer de una forma espontánea, que no hay que preparar, que la podemos hacer a un individuo, mientras que las formales son prácticas como los círculos, la mediación, las reuniones restaurativas, en inglés restorative conferencing, son prácticas que necesitan una planificación, que necesitan una preparación muy seria. Son prácticas que nos van a tomar más tiempo, no es algo que vaya a ser en unos segundos o minutos. Son prácticas que son mucho más estructuradas, ¿no? Que tienen ciertos protocolos, ¿no? Y que puedo hacer en un grupo grande. Así que no puedo realmente entrar en cada uno y he decidido de abordar dos de ellos que me parece muy importante. Todas son importantes. De la escucha, declaración efectiva es expresar cómo me siento yo frente a un comportamiento que me afecta o que nos afecta. Expresar cómo me siento yo, ¿no? Pregunta restaurativa y comentado algunas cosas y voy a hablar principalmente también de los círculos y de la reunión restaurativa, ¿no? Esas son las informales, la escucha, la declaración afectiva, diálogo restaurativo y pequeña reunión restaurativa. Diálogo restaurativo y pregunta restaurativa, ya le he comentado algunas cosas, pero el abordaje socrático, volviendo en eso, es preguntar para animar a la persona a reflexionar sobre sus ideas, sus comportamientos, lo que piensan, etc., ¿no? Finalmente lo que queremos es que provocar un aprendizaje, que se eduquen a sí mismos y que contesten a su propia pregunta, y muchas veces son capaces de hacerlo. En vez de decirle, ¿te das cuenta a quiénes has afectado? A ese muchacho que pegaste, probablemente a sus padres, a sus hermanos, si tenga amigos del salón de clase o del centro educativo, quizás incluso a tus padres, qué sé yo, ¿no? No estamos aquí para dar la respuesta, sino quién crees que ha sido afectado por lo que hiciste. Y si me dice, bueno, a él, efectivo, ese muchacho, es cierto, ¿tú crees que hay otro aparte de él? Es eso. Pregunta y son capaces, se van a sorprender de la capacidad que tiene a responder, ¿no? Y por eso que la pregunta restaurativa la conocen, en vez de usar ese porque acusatorio, es a la persona que provocó afectos a otro, que pasó, que estaba pensando, lo que sentiste, ¿no? ¿Quién ha sido afectado? ¿De qué manera ha sido afectado? Porque no todos somos afectados de la misma forma. ¿Y qué podemos hacer o qué puedes hacer tú para arreglar la cosa, ¿no? Es tu problema ahora y lo vas a tener que arreglar.
Pero también lo restaurativo, el enfoque restaurativo, no se centra como lo retributiva solamente el ofensor. Más bien se centra, el foco es sobre la víctima que tiene necesidades que hay que satisfacer, que hay que reparar, ¿no? Entonces, es importante darle voz a la víctima y que esa voz sea escuchada y que sea escuchada por el ofensor. Por supuesto que el encuentro es totalmente voluntario. Nunca puedo obligar a que vayan a escucharse, ¿no? Por eso que hay que preparar eso. Pero si hacemos uso de ese tipo de pregunta, no sabes el impacto que puede tener y cómo o qué grado de empatía puede generar. Es impresionante. Usando ese tipo de preguntas realmente humaniza a las personas, ¿no? Y ahí, brevemente, un listado de la ventaja. La pregunta debe ser, por supuesto, son preguntas abiertas, claras, neutrales, no es una pregunta que incido a la respuesta, ¿no? Pero permite realmente que la persona expresa libremente cómo se siente. Nos permite esa pregunta de ver quién ha sido dañado y cómo han sido dañados. Nos permite de abordar lo que ha pasado, que no puedo cambiar, pero también hablar de ahora y del futuro, esos cambios que queremos. Lo castigador se enfoca solamente sobre lo pasado y no nos olvidamos del presente y del futuro, ¿no? Promueve la reflexión, ayuda realmente a entender la consecuencia de mis actos. Queremos que nuestros estudiantes sean responsables, pero a veces responsabilidad no significa nada, nada para ellos hasta que les ayudemos a través de nuestra pregunta a que tomen conciencia que sus actos han afectado a mucha gente y de forma distinta. Y es cuando entiendan eso, lo visualizan, lo sienten, que pueden empezar a decir, uy, sí, ahora sí que me doy cuenta y puedo asumir su responsabilidad. Pero no van a asumir su responsabilidad si no están conscientes de esto. Eso no va, no funciona, ¿no? Fomentar la empatía, esas preguntas son, que ha sido lo más difícil para ti cuando preguntamos eso a una persona afectada, a veces respuesta como, la verdad que no entiendo por qué me ha pegado, la verdad yo pensaba que incluso éramos amigos y tal, y que una reacción así no lo entiendo. Eso fomenta realmente empatía del otro lado, ¿no? Y empoderamos a los actores para que ellos mismos busquen la solución. Y también nos van a sorprender del tipo de solución que pueden encontrar y que les satisfagan, ¿no? Ese tipo de preguntas comprometen a los estudiantes, ¿no? Y les empoderan porque sienten que realmente tiene poder de expresarse y de buscar sus propias soluciones. Los círculos. Círculos, cada vez que hago una capacitación, ahora, bueno, no es una capacitación, una conferencia, y que tengo 45 minutos, 50 minutos, una de las preguntas, cuando pongo a las personas en círculos, en vez, sigo siendo socrático, en vez de decir, yo le voy a decir por qué nos hemos puesto en círculo, por qué los círculos, no, ¿por qué estamos así? ¿Qué ventaja tenemos de estar así en círculos o como de forma tradicional uno atrás del otro? Y la persona no lo van a responder. Que el círculo es igualdad, no hay una persona más importante que otra. En el círculo realmente hay conexión, nos vemos todos, ¿no? Y hay una conexión visual, pues una conexión del cuerpo entero, de la comunicación también no verbal, de cómo mi posición, etcétera, nos conecta mucho mejor que uno atrás del otro, veo una espalda, no veo sus ojos, no sé qué expresión tiene exactamente, ¿no? Luego dicen, trae confianza. Digo que sí, aunque los primeros círculos sí hay que ser realmente sincero, trae más desconfianza que confianza. ¿Por qué? Los primeros círculos la persona no está acostumbrada a exponerse frente a los otros, ¿no? Entonces, sobre todo que le damos voz, que hay un poco de timidez, de vergüenza, etcétera. La confianza no se consigue solo por estar en círculos, sino se consigue con varios círculos que aquí vamos a ver, o se van a dar cuenta que es un espacio sano, seguro, y que ahí poco a poco se van a soltar y poder hablar, que no es un lugar donde vamos a juzgar, criticar, etcétera, ¿no? Y la confianza viene
Si hay confianza, nos sentimos en seguridad, ¿no? Hablo de la responsabilidad, porque los círculos, a ver, lo he dicho antes, partimos del conocimiento y de la experiencia de cada uno. Y cada uno tiene esa responsabilidad de compartir ese conocimiento y esa experiencia. Y lo que queremos es que crezcamos como comunidad, ¿no? Y que aprendemos y que compartimos esto entre todos, ¿no? Y responsabilidad en cuanto a las normas que creamos para trabajar en círculos, ¿no? A las palabras que nos comprometamos de hacer, ¿no? Resolver, sí, muy bien, pero tenemos que comprometernos y ser responsables de aplicar eso. Y el círculo, la forma del círculo, nadie me puede decir dónde empieza el círculo, dónde termina el círculo. El círculo es una sola pieza. No hay un inicio, no hay un final. No hay ni esquina donde nos podemos esconder. Nos vemos todo, ¿no? Y el círculo es poderoso, es mágico. ¿Eh? Y por eso que me encanta siempre pedir, donde doy capacitación, siempre la capacitación estamos en ciclo desde el inicio hasta el final, ¿no? En tiempo de pandemia, la verdad que el ciclo ha sido complicado. Yo me preguntaba cuando empezamos aquí en Perú a mediano de marzo, decir, se acabó, confinamiento completo, se terminó, y mi trabajo se terminó. Yo viajaba 4 o 5 meses al año, ¿qué voy a hacer? Distanciamiento social separado, ya los ciclos no se van a poder hacer. Sin embargo, este virus, ese coronavirus, es un virus bien irónico, porque si bien nos separó, nos obligó a separar para no contaminarnos, pero al mismo tiempo, con el tiempo que pasa, sentimos cada uno una ganas de conectarnos con nosotros, conectarnos o por el WhatsApp, o por el email, cualquier red social, ¿cómo estás tú? Y me preocupo, ¿y qué está pasando con él? ¿Cómo será él? ¿No? Etcétera, etcétera. Finalmente nos separó, pero al mismo tiempo nos interconectó de nuevo, interrelacionado de nuevo, diciendo qué está pasando con uno con el otro. Fue increíble. Por eso digo que es bien irónico. De un lado nos distancia y del otro, de forma virtual, nos acerca. Entonces, del hecho del distanciamiento, ni modo, teníamos que pasar a la forma virtual para comunicarnos, ¿no? Y fíjese que pasé de lo presencial a lo virtual. Finales de marzo, había 2 semanas que estábamos en confinamiento, recibí del Ministerio de Educación de Ecuador y de una ONG belga en Ecuador una propuesta para trabajar justamente el tema de práctica restaurativa, crear materiales con un equipo del ministerio, pero todo iba a ser de forma virtual, pero que también había que hacer círculo de contención emocional porque la gente ya se sentía mal. Era un cambio tremendo en pocos días, ¿no? Y mucha preocupación personal, familiar, etcétera, etcétera. Y dije que sí, además de la persona que conocía, pero al mismo tiempo dijo, sí, pero lo virtual no sabes ya. Pero me lancé. Fíjese que yo estaba pensando en mis círculos bien bonitos de color, como lo ven aquí, diciendo eso desaparece, porque ese coronavirus vino, nos invadió y me terminó los círculos presenciales, ¿no? Distanciamiento nos obliga. Y entonces vamos a tener que hacerlo de forma virtual y seguir así mientras ese virus circula alrededor de nosotros. No queda otro. Y me lancé en eso. Pero habrá un día que los virus van a aparecer y podemos regresar a lo presencial, pero se lo voy a decir algo. He aprendido en esos meses de virtualidad que lo virtual también tiene sus beneficios y que voy a poder seguir también lo virtual cuando no hay posibilidad de hacerlo lo presencial, cuando la gente no se puede desplazar o por un tema de costo, no lo sé, cosas así, pero seguir lo virtual y lo presencial. Y cuando uno no va, hago el otro, pero he aprendido realmente algo a manejar también lo virtual y doy curso de práctica restaurativa virtualmente o conferencia como la doy hoy en día, ¿no? Pero me ha permitido también de ver una variación entre el ciclo presencial
y virtual, ¿no? Es cierto que el ciclo presencial es visible, vemos a la gente, es lindo de ver a la gente. Y lo que le decía a Marta Laura es lo que me hace falta, ese contacto, ¿no? Mientras que lo virtual, bueno, no se ve un círculo, es un círculo imaginario, es diferente, ¿no? Cuando estamos en círculo vemos todo el lenguaje verbal y no verbal completo. La gente a veces puede estar, pero se ve que sus manos se están moviendo o aprieta fuerte porque está nervioso, etc. Transmite una información. Mientras que ahí, bueno, a veces vemos solamente la cara, a veces la vemos mal como así o como así. Es decir, que no es lo mismo, no hay suficientemente luz, etcétera. Perdimos muchísima información y yo diría conexión con nuestras personas, ¿no? En un círculo, bueno, a veces sí que nos tocamos, nos abrazamos, respiramos el mismo aire, hay un ambiente distinto. Y ahí es un ambiente quizá mucho menos cálido, ¿no? Vernos en una pantalla no es lo mío. No he dicho que está mal, pero no es lo mismo, ¿no? Ahí sí podemos decir que en un principio, como lo comentaba, presencialmente en un inicio, cuando la persona al inicio empieza los primeros círculos, es expuesto ante el grupo, y la presión no es tan fácil, no es que se suelta tan rápidamente, es un proceso que toma tiempo, ¿no? Pero una vez que conocemos el círculo, que sabemos cómo funciona, la gente ya se le relaja y va bien, pero en un inicio no es tan así. Mientras que aquí estoy en mi casa, finalmente, no sé cuántas personas me escuchan ahorita, son, no sé, 20, 50, 100, 200, no lo sé, pero es como si estaría hablando con mi computadora y no es lo mismo, ¿no? Entonces estoy en mi zona de confort y quizás de más libertad de expresarme, ¿no? Lo presencial, creo que la fluidez, la espontaneidad, ser naturales, es mejor definitivamente cuando estamos acostumbrados con los círculos. Que ahí, virtualmente, mucho más concentración, lo virtual cansa más. Por ejemplo, yo tengo una pequeña lamparita verde que si la miro, los miro a ustedes, pero a veces miro por aquí o miro por allá. Perdemos un poco el contacto, no es tan fácil, ¿no? Y quizás hay otras cosas más que podemos agregar, ¿no? Pero lo virtual, en base a mi propia experiencia, he tenido realmente la oportunidad y el honor de trabajar con de muy cerca Ministerio de Educación de Ecuador, Ministerio de Educación de Honduras. Hemos elaborado a través virtualmente material pedagógico en práctica restaurativa, videos, cartillas, guías, etcétera. Pero siempre en nuestra reunión de trabajo empezábamos con un círculo al inicio y un círculo al final. Y a pesar que hay gente que nunca los he encontrado físicamente, tengo la impresión que los conozco. Hemos logrado realmente a conocernos, un montón de preguntas de apoyo emocional. ¿Cuántas personas han tenido realmente problemas, que se cayeron enfermos mientras hacíamos el trabajo, que perdieron seres queridos, o papá, o alguien, abuelos, etcétera? Y los ciclos nos ayudó tanto realmente en nuestro trabajo, pero siempre empezamos con ciclo y terminamos nuestro ciclo. Hicimos un trabajo magnífico, hemos tenido algunas tensiones de vez en cuando, pero de nuevo en ciclo resolviéndolos, ¿no? Y virtualmente, ¿no? Entonces, por eso, ciclo de contención emocional, desarrollar sentido y comunidad, digo, somos realmente un equipo, ha sido fabuloso, ¿no? Pero también en el ámbito escolar, se dan muchos cursos ahora de forma, o todo el curso de forma virtual, se puede repasar cursos, pero habría que quizás capacitar a los profesores sobre esos círculos virtuales y podemos abordar temas que nos preocupan, temas que nos afectan, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el facilitador de un ciclo tiene una responsabilidad muy grande, la de preparar el ciclo, la de facilitar el ciclo, y la de cuidar el ciclo mientras lo facilite, y la de hacer un seguimiento del ciclo. Porque si hacemos un ciclo y terminando con tomar decisiones,
comprometerse en algunas cosas, pero que luego del ciclo las cosas no se hacen o no se hace bien, la gente no van a creer en su ciclo, es solamente bla, 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 y no aportan nada. Por eso que también hay un papel importante de todo lo que dijimos, nos comprometemos a hacer, lo hacemos. Entonces, hay que rehacer a veces ciclos luego para saber cómo estamos con la cosa que hemos tomado decisiones, compromisos, etcétera, ¿no? Hay una palabra que me gusta muchísimo de Kepranis que dice que el facilitador deja de ser el poseedor, el propietario del conocimiento para convertirse en un acompañante del aprendizaje. Y eso para mí es lo más bonito. ¿Cómo hubiera querido de niño, de estudiante, crecer realmente con ese tipo de profesores? Aunque yo creo que he tenido algunos pocos, pero restaurativos, pero que pudiéramos realmente compartir esos conocimientos entre todos. Esa foto no la voy a olvidar. Es una foto de un ciclo que hice en España, en una escuela bastante tradicional, pero esos alumnos que tenían también ese uniforme no me dejaban salir. No me dejaban salir porque decían una pregunta y respondía y todo, cada uno era fantástico. Y he creado, y no lo conocía antes, pero he creado una comunidad en poco tiempo. Y lo bonito que había 2 profesores que asistían y no podían creer lo que estaban viendo, ¿no? A pesar que había algunos ahí provocadores, fue algo bien bonito. Y termino por los 5 minutos que me quedan, 5 o 10, no sé, mientras no veo aparecer nada, yo voy siguiendo. Una de las prácticas restaurativas es justamente la reunión restaurativa. Es muy probablemente la más formal de todos. Práctica restaurativa, una reunión restaurativa es ese encuentro, ¿no?, entre víctima, victimario, y cada uno viene apoyado con sus apoyos que son su comunidad afectiva, ¿no?, que en inglés es restorative conferencing, ¿no? Y la verdad que hice varias en centros educativos, también en el ámbito penal, ¿no? Ted Wachtel, del instituto, dice que es un proceso específico con protocolos definidos, ¿sí? Porque mi aprendizaje fue en base a la experiencia de Australia, ¿no?, de Terry O'Connell, con quien he dado varios cursos en distintos países en el mundo, que es un personaje fabuloso como persona, pero como capacitador. Y entonces es crear ese encuentro donde, bueno, de forma voluntaria, donde está víctima, victimario, cada uno viene con su comunidad afectiva para hablar de la situación, del conflicto, de cómo uno se siente con ese conflicto, de quiénes ha sido afectado por ese conflicto, de qué manera ha sido cada uno afectado por ese conflicto, y terminamos, si no empezamos por, ¿y ahora qué podemos hacer para arreglar la cosa? ¿Qué podemos hacer para que esas cosas no vuelvan a ocurrir, ¿no? Y yo recuerdo cuando hice esa maestría en práctica restaurativa, el título de mi trabajo final de mi tesis era que el éxito en una reunión restaurativa depende en su gran medida de la calidad de su preparación. Es decir, yo insisto realmente que la preparación es muy importante, y una reunión bien preparada, uno puede ir como facilitador a esa reunión con tranquilidad, ya sabe que la cosa va a salir bien. Una mala preparación, no digo que la cosa no va a salir bien, pero es tomar un riesgo, ¿no? Y entonces la preparación es importante. Cuando hago esa capacitación sobre reunión restaurativa, por supuesto, entro en detalle de lo que es. Imagínense ese ciclo, es como si aquí la facilitadora, ¿no? Aquí son 2 alumnos que ha ofendido a otro alumno que se encuentra de este lado, ¿no? Al lado de ese alumno es el papá de uno de los alumnos. Esta persona es la mamá del otro alumno, ¿no? Aquí es la mamá del alumno que ha sido afectado. Aquí viene incluso una amiga estudiante de ese alumno afectado, ¿eh? Y aquí podría ser, por ejemplo, el responsable de convivencia. Y podríamos ampliar el ciclo, porque papá y mamá del estudiante de los estudiantes ofensores hubieran podido venir, los 2, o quizás un hermano, o quizás un amigo de la clase. Y se
reunión restaurativa con más de 25 hasta 30 personas, ¿no? Lo que sí es importante es tener un cierto equilibrio entre la parte ofensora y la parte víctima, que no haya un desequilibrio en esa parte, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado, aunque no significa que tenemos que tener 5-5, 4-4, tampoco es a ese nivel, ¿no? ¿Qué tema podemos abordar? Aquí es un poco un ejemplo de lo que hay: vandalismo, bullying, peleas, violación de la sexual. Yo recuerdo, y ahí quizás mientras tengo todavía unos minutos, en Perú hace ahora casi dos años que había capacitado a un grupo de personal de convivencia en una escuela. No pasó 3 días después de esa capacitación que me llamaron diciendo que había un caso muy serio en un centro donde ellos trabajaban y que se preguntaba si podían hacer una reunión restaurativa. Y cuando me contaron el caso, era de unos estudiantes, un aula mixta, mujer, hombre, que esperaba el profesor no llegaba a clase. Y entonces estaban conversando mientras el profesor venía, pero no venía, y un estudiante sacó su móvil, su celular, y lo puso en cámara, en video, y bajo el escritorio empezó a filmar las entrepiernas de una de las alumnas que tenía esa falda, ¿no? Y terminando de haber filmado durante un tiempo bastante largo, lo mandó a 5 de sus amigos en el salón de clase vía el WhatsApp, que empezaron a ver y se descubrió. Imagínese la situación, imagínese cómo se sentía esa pobre muchacha de 15, 16 años, avergonzada, etcétera. Bueno, y todas las chicas del salón, bueno, fue terrible, ¿no? Y por supuesto que, bueno, los celulares lo decían todos y no le quedaba otro a los chicos de, bueno, admitir, era para ellos un juego, etc. Fíjese que, bueno, tuvimos que hablar a alto nivel del Ministerio de Educación porque también hay que tener esa autorización quizá para hacer eso, que era la primera vez, pero nos las dieron y hicimos una reunión restaurativa, pero la preparamos los 3. Fue 3 horas sin parar, de un nivel de emoción impresionante, de que la gente entraba con emociones negativas de rabia, de angustia, de miedo, de vergüenza, de disgusto. Pero la reunión se llevó y a medida que avanzamos en la reunión y que incluso llegamos en algunos acuerdos que la gente se pudo expresar, esas emociones negativas empezaron poco a poco a disiparse, a bajarse, incluso a dar lugar a unas emociones más positivas, como al encontrar manera de resolver esa situación, etcétera, como si nos daba mano. Fue tremendo, fue una experiencia magnífica y que ha demostrado realmente. Yo nunca olvidaré, la directora me dijo al final: Jan, tengo unos 15 años aquí, nunca he visto una situación así tan fuerte resolverse de esta forma, ¿no? Y al final de la reunión había algunas galletitas, agua para tomar. Es la parte más informal de la reunión, que mientras redactamos los acuerdos, las personas se levantan. Si hubieran visto a esos chicos rodeando a las chicas, siguiendo, pidiendo perdón, comprometiendo en eso, que se habían equivocado y que se daba cuenta ahora de haber escuchado cómo la gente había sido afectado y que fue. Y las chicas realmente no podía creer lo que estaba pasando, ¿no? Es una visión mucho más humana. Es una visión que permite realmente hacer la diferencia entre la persona y su comportamiento que rechazamos completamente, y la persona, ¿no? Que justamente hay que valorar todavía a esa persona y creer en ese cambio, ¿no? Eso es, bueno, de Braithwaite, ese criminólogo que realmente aprendió a separar el acto del autor de ese mismo acto, ¿no? Una reunión restaurativa, para que pueda ocurrir, por supuesto que él o los ofensores deben de admitir su responsabilidad. Por ello que
previamente hay que hablar con ellos, hay que ver realmente si se dan cuenta, si admiten, no lo puedo forzar, pero quizás ayudarle a que reflexione y decir, ya, finalmente sí, era un juego, buscar excusa, pero al final se dieron cuenta que sí, y asume, más bien haber asumido su responsabilidad, ¿no? Necesitamos que el incidente haya afectado de forma adversa a alguien, en ese caso, esa muchacha, ¿no? Necesidad de reparar el daño. Por supuesto que esa muchacha ha sido dañada psicológicamente, socialmente, ha sido tremendo daño, ¿no? Y por supuesto que las normas, porque tenemos que respetar también las normas, se respeta con ella prohibición. Honestamente, en el caso que le doy, la norma no lo permitía. La norma no lo permitía, por eso que tuvimos que tocar puertas y decir que nos dé por lo menos esa autorización para tratar algo diferente y que damos también una retroalimentación. Pero si no, la norma no lo permitían. Por eso que hay que trabajar también la norma de convivencia, donde podemos ingresar el enfoque restaurativo, ¿no? Ese tipo de círculos, la reunión restaurativa que puede ser parte justamente de esa convivencia, ¿no? Y luego que nadie se sienta obligado a ir. Es una decisión personal. Yo como facilitador ni puedo incidir o vender la herramienta como la mejor, la única. Sería terrible. No soy un vendedor de práctica restaurativa, ¿no? Soy un facilitador, pero no puedo ahí vender que tiene que todo de ganar, etc. No es así. Las decisiones son de ellos. Por supuesto que deben tener la información adecuada, completa para tomar su propia decisión. ¿No? Entonces, una reunión restaurativa, voluntario, proceso muy estructurado en la forma, qué tipo de preguntas hacemos, quién habla primero, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Protocolo definido, ahí seguimos el guión de Terry O'Connell de Australia y llevado por un facilitador que los primeros facilitadores cuando empiezan con cosas sencillas, no tan complicadas, no con tanta gente, y si no se siente relajado, cómodo, que lo haga de una forma acompañada con un cofacilitador y luego podemos ir todo. La reunión restaurativa no es solamente para cosas de bagatela. Lo que le he comentado no era nada de bagatela, era algo súper serio, súper serio. Y dio el resultado. Incluso estudios demuestran que más la situación está más seria, mayor afectos van a circular dentro del círculo. Si hay mayor afectos en el círculo, mayor empatía. Y mayor empatía, mucho más humano. Y es eso que hace que las personas empiecen realmente a empatizar y ponerse en el lugar del otro y entenderse, etcétera, y llegar a cosas, ¿no? Y paso rápidamente por las 5 últimos minutos que acaban de enseñarme. La ventaja de una reunión restaurativa es que por fin las personas afectadas pueden hacer que sus necesidades sean tomadas en cuenta, que sus necesidades puedan ser satisfechas. ¿Como cuáles? Tener voz, explicar esa chica, cómo me han afectado. Yo recuerdo que decía, yo pensaba que éramos amigos, lo miraba en la cara así, amigos, que unos amigos me hacen eso. Tú, Jorge, ¿hace cuánto tiempo que nos conocemos? 3, 4 años. Y tú, Marcela. Bueno, cosas que era impresionante, ¿no? Tener voz y que esa voz sea escuchada. Expresar sus emociones, ¿no? El disgusto, la rabia que me da, ¿no? Por supuesto, la reunión se hace en un contexto también de respeto. Reconocimiento que las personas del círculo muestra que por su momento lo que te ha pasado es injusto, es inmerecido, no merece esas cosas, ¿no? Que la víctima lo que quiere es que los que han ofendido asuman su responsabilidad, reconozcan que se han equivocado, que asuman su responsabilidad de lo que quisiera una víctima, que sean reparadas, y hay mucha forma de reparar, simbólica, mostrar un remordimiento, sincero remordimiento, pedir disculpas, sinceras disculpas, ¿no? Comprometerse a no hacerlo, pero también devolver algo,
compensar, ¿no? Hacer un servicio. Quizás me interesa ver al defensor y hacerle preguntas. Preguntas para entender mejor la cosa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Qué te pasó que te empujó a hacer tal cosa, ¿no? Es decir, es importante que puedan tener respuesta a sus preguntas y le permite realmente hacer un cierre emocional y seguir adelante con su vida. Es decir, ya basta cuántas personas afectadas tiene o vuelve a vivir y a vivir la misma cosa y no sale de eso nunca. Esa reunión quizás es un momento que le permite de cerrar eso. He dicho lo que tenía que hacer y he entendido, han entendido, hemos acordado y tal. Paso la página, ¿no? Y seguir adelante. Y quizás también puede tener quizás apoyo que necesita. Quizás esa chica podría tener también ese soporte emocional que necesitaban durante unas cuantas semanas, ¿no? Para mejorar. Y la verdad, en una escuela que enfoca sobre la disciplina, solamente la disciplina, la autoridad para que la gente haga lo que queremos, que obedezcan, que sea un comportamiento solamente correcto, ¿funcionó o no funciona? Hay esa posibilidad que las víctimas pueden ser atendidas y que sus necesidades sean satisfechas. Probablemente que no. Probablemente que no. Las reuniones restaurativas permiten realmente que la víctima puede atender sus necesidades. Pero lo bonito de una reunión restaurativa es que también hay necesidad y oportunidad de la persona ofensora ser tratada de una forma justa y respetuosa. Comprender por fin los efectos y la consecuencia de sus actos, que empieza a entender. Cuando la chica habló, empezaron realmente a ver que no sabía que la había dañado así, y a tantas personas que ni he pensado en ellos. También puede expresar sus emociones, la vergüenza, ¿no? El temor, el miedo, porque ellos también tienen eso. Quizás es una oportunidad para ellos de disculparse, de pedir perdón. Cuidado, la reunión restaurativa no tiene el objetivo que esto debe ocurrir sí o sí. No. Para nada, no es un objetivo en sí. Pero lo que hace el proceso es que permite o contribuye a que esto pueda ocurrir y ocurra muchas veces. No es una obligación que se haga. No es un objetivo en sí. Y eso es algo bien bonito. Reparar, compensar, restituir, no lo sé, pero algo hacer, ¿no? Restaurar las relaciones. Y honestamente hemos hecho un seguimiento de esa reunión que le he comentado. Y la relación entre esa chica y los chicos que habían filmado se volvieron a reconstruir y no le miento, hasta mejor relación que antes. Mejor relación. Es decir, que hasta se han mejorado, por eso que no es solamente reparar, sino transformar, ir más allá, ¿no? Gran ventaja, muy gran ventaja, evitar de ser etiquetado. El problemático, el malcriado, el ladrón, se acabó eso, ¿no? No, rechazamos el comportamiento, pero no la persona. Y que pueden reingresar dentro de la comunidad, ¿no? Y otra cosa, sobre todo cuando muestran la vergüenza y que el trato es justo, etcétera, respetuoso, hay vergüenza, por supuesto, pero a medida que avanzamos va liberando esa vergüenza y se me va porque llegamos a acuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Una vergüenza reintegrativa, ¿no? Y termino, y ahí he cumplido que también necesita oportunidad de la comunidad, los que apoyan, los que venga ese papá, mamá que acompaña al ofensor o a la víctima, también es una oportunidad para expresar sus emociones. Ellos, sus aportes, permite también al ofensor entender mejor el impacto de su conducta. Y eso lo he visto mucho cuando he animado reuniones sobre el tema de acoso escolar, que un papá de un chico que había sido acosado, que le decía al ofensor, al acosador, es que no te das cuenta lo que he pasado como papá, de ver a mi hijo que ya no era el mismo, que ya no compartía como antes, que era jovial, sino que iba directamente a su cuarto, que no quería salir más, que no quería a sus amigos venga a verlo, que no estudiaba como antes, que no quería comer con nosotros, quería comer en su cuarto. Todo cambió y
si no tengo una oportunidad para decirle y de cara a cara, el acosado no lo va a entender. Y es eso lo bonito que le permite realmente entender, ¿no? Quizás la comunidad también puede ofrecer apoyo tanto para la víctima como el ofensor a través de sus servicios, programas que puede existir. La comunidad puede hacer también preguntas, saber más sobre la situación. Y lo que quiere la comunidad es recuperar ese sentido de comunidad. No queremos eso en nuestra comunidad, ¿no? Y es importante poder decirlo y qué podemos hacer para evitar eso, ¿no? Y finalmente lo que quiere la comunidad, fortalecer estos lazos sociales. No es expulsar, etiquetar, eliminar a la persona, sino, bueno, cambia de comportamiento, pero tú eres parte de nuestra comunidad, ¿no? Y es lo que queremos, contribuir a una comunidad inclusiva. Y termino con esto, que es una pirámide, y les digo muchas veces en los centros educativos, mire bien esa pirámide. Lo más importante es la base. La base son prácticas restaurativas informales, aprender a escuchar, aprender a dialogar, a hacer declaración afectiva, a tener una comunicación no violenta, diálogo restaurativo. Lo máximo que podemos y vamos a tener mucho menos tensiones y conflictos. Crear círculos proactivos para crear comunidad, conocernos, relacionarnos, conectarnos, ¿no? Y luego, arriba, rojo, ida, hacer círculos para crear, para resolver problema que afecta a la comunidad, a todo el grupo, ¿no? O reunión restaurativa. Pero si realmente invertimos realmente en lo proactivo, preventivo, tendremos mucho menos conflicto. Y es por eso que la gran parte de nuestro trabajo es todo lo que es proactivo, preventivo, y luego tenemos poco de tiempo, porque siempre habrá conflicto, pero poco de tiempo, 10, 15, 20% para manejar los conflictos más serios. Y ahí podemos tener unos cuantos facilitadores experimentados que eso puede llevar, ¿no? Esos son lo que permite la práctica restaurativa: construir, fortalecer, mantener relaciones sanas, seguras, mejorar conducta humana, atender la necesidad de la comunidad educativa, reducir y prevenir comportamientos violentos, resolver los conflictos de forma restaurativa y proporcionar un liderazgo colectivo efectivo. Ni hablo de un liderazgo personal, aunque lo puede tener, pero liderazgo colectivo efectivo, ciclo restaurativo. Y termino con esta última. Práctica restaurativa, si quieren evaluar si su práctica es restaurativa, debe ser respetuosa, hacer esa diferencia entre el actor y el autor. Justa, si da voz a la gente. Si usted cuando toma una decisión, explicar lo que hay atrás de esa decisión. Si son claros en sus expectativas. Si es reparadora, que busca la reparación del daño, la restauración de las relaciones. Y si su práctica ha contribuido a desarrollar la empatía, a lograr una mayor responsabilidad, ayudar a que la persona asuma su responsabilidad, ¿no? No es obligarlo, pero que le ayude a reflexionar y promover un cambio positivo de comportamiento y relacionamiento, ¿no? Entonces, si quieren medir o ver si eres completamente, parcialmente, principalmente restaurativo, cada uno sabrá dónde está. Y les agradezco mucho por la participación. Disculpe si he tomado un poquito más. Muchas gracias, maestro, por su participación. Tenemos muy activas en las redes sociales los cuestionamientos sobre el tema tan interesante que acaba de disertar. Vamos a tratar de abarcar el máximo de preguntas y seguramente van a quedar algunas en el aire de nuestros participantes. Antonio Pedro pregunta, ¿cómo tratar un enfoque restaurativo con alumnos con capacidades especiales que no tienen un dominio pleno de sus actos y que no se pueden excluir del grupo, respetando la no discriminación al separarlos a un grupo de educación especial? Muy bien, es una pregunta importante y que a menudo me hace. Es verdad que eso puede ocurrir, y recuerdo incluso un caso que tuve en España, pero siempre cuando hay esto, yo no soy psicólogo, pero siempre pediré consejo a persona que más especializado y que me orienta en eso.
pero lo que quiero es no discriminar. Por ejemplo, no quisiera que porque tiene alguna deficiencia no puede participar en un ciclo. Al contrario, tendría que hacer todo lo posible para que esté parte con las condiciones que tiene, pero quizás buscar a unos amigos de clase que pueden apoyarlos, o quizás, no sé, puede ser que yo me pongo, pido como cofacilitador también que esté el psicólogo, no lo sé qué situación, pero mire bien, le cuento un ejemplo que he tenido. Disculpe si tomo 2 minutos, pero me parece muy importante. Yo recuerdo un ciclo que hice en España, chicos de 14 años. No los conocía y hacía ciclo con ellos para relacionarlos. Y hacía una pregunta para tal, ¿no? Y respondía. Y un momento hay uno que responde y respondiendo tartamudeaba. Y así hablaba. Pero respondía. Y cuando él hablaba, veía a mi lado derecho 2 chicos que se estaban hablando entre ellos, burlando de ese muchacho. No a voz alta, pero se estaba ahí como tal y mirando al otro. Y yo los miré, y dije, wow, qué duro y tal. Pero yo no conocía a esos chicos y dije, bueno, vamos a ver. Seguíamos así, pasó esos 2 chicos. Tal. Hago otra pregunta. Y de nuevo, cuando llego a ese muchacho, volvió a tartamudear y los 2 de nuevo empezó a decir algo riendo, etc. Y la verdad estaba en una situación un poco incómoda. ¿Qué hago? ¿Digo algo? ¿No? Entonces me dije, bueno, voy por una tercera. Si eso pasa de nuevo, voy a intervenir de una manera restaurativa, pero como si estaba un poco estresado y necesitaba tiempo pensar. Llegó mi tercera pregunta. Llega al chico tartamudo, no van a creer lo que le voy a contar. Empezó a decir, yo estoy harto, así hablo, sin tartamudear, harto que cuando hablo siempre hay algunos que se burlan de mí, etc. ¿Y por qué lo hacen? Sin tartamudear. La gente se quedó congelada, mirando eso, sorprendido. ¿No? Cuando termino, yo veía a los 2 chicos calladitos, que no podían creer lo que estaban viendo. Y luego yo le he dicho al final, te felicito que te has expresado de cómo te sentiste por eso y tal. Y luego ya aprovecha, y terminé eso, la clase casi entera aplaudiendo a ese chico. Y luego hice la pregunta, ¿cómo se sentirían ustedes si al momento de hablar tan alguien se burla de citar? Nunca le he mirado a esos 2 chicos, pero seguro que los chicos han aprendido. Y he hablado con esos 2 chicos fuera del círculo y se sentía realmente avergonzado, mal, etc. Pero ha sido para ellos un aprendizaje. Pequeño ejemplo, pero que tiene que ver un poco con la situación, ¿no? ¿Otra pregunta? Gracias, doctor. Sí, Claudia Flores Moctezuma pregunta, ¿cómo poder hacer entender a las instituciones educativas la importancia de que existan docentes restaurativos para generar relaciones importantes? Y hace una segunda pregunta que algo va encaminado a lo que usted comentó hace un momento, ¿cómo ser docente restaurativo prevaleciendo la dignidad humana en los grupos sospechosos LGTB y lo que comentaba ahorita, personas con capacidades diferentes, es decir, estableciendo los límites como autoridad? Muy bien. Mire, le decía al inicio de la conferencia que antes de la pandemia he dado un curso con 2 colegas asistentes en un colegio donde todos los docentes, las docentes presentes asistían. La dirección, la administración, hasta los guardias de la entrada de la escuela y los jardineros, todos estaban ahí. Y hablamos y hacíamos trabajo de grupos, círculos, etc. Lo ideal, si queremos realmente crear una cultura restaurativa, es que todos así, también no solamente 5 o 6 docentes, para hacer esa transformación. Si queremos realmente construir esta transformación, es todo. Por eso decía que es mejor empezar con una conferencia y decir, hay interés, pero ahí yo invito a que sea más personas. Es todo. Si no, es difícil que el cambio va, porque habrá unos que son restaurativos y otros no restaurativos. Los no restaurativos que creen en la retribucionismo, el castigo, va a criticar a los otros y los cambios van a venir, pero no con todos, sino al mismo tiempo, y es complicado, ¿no? Es verdad que la segunda pregunta tiene que ver con lo que he hablado antes, ¿no?
por ejemplo, el grupo LGTB, justamente los círculos son espacios donde podemos hablar de temas importantes, de temas que nos interesan, de temas que les interesa como estudiantes. Y, por ejemplo, la libertad sexual de cada uno, o orientación sexual de cada uno, son temas que podemos abordar. Son temas que podemos abordar. Por supuesto que siempre hay que tener esos cuidados de quizás hay que hablar con los padres de familia antes en círculo, con los docentes, etcétera. Hay muchísimos temas y no son temas que nosotros imponemos. A veces hay que preguntar a nuestros alumnos qué tema les gustaría hablar y que ellos vienen con ese tema porque les interesa, porque les afecta, porque son importantes. El cambio climático puede ser otro. Y entonces, ¿por qué no solamente, y no que imponemos nosotros, creemos que eso es importante, que sepan, etcétera, etcétera, y es importante. Y yo creo que si queremos una comunidad inclusiva, es hablar de ese tema. Cuidado, podemos tener, y hay que preparar bien eso, porque probablemente que vamos a tener posiciones opuestas. Y los diálogos no es que siempre llegamos a consenso. Lo que sí queremos es que aprendemos a poder dialogar de forma respetuosa, poner también reglas, ser tolerante. No es solamente criticar a otros, sino también hablar de por qué tengo tal posición, cuáles son mis puntos que hace que pienso así, etc. Y ser también, cuando digo tolerante, es abrirse también a cambios, no siempre que tengo la razón. Puede ser que me equivoco o no tengo todos los elementos. Y esa es la ventaja de los círculos y es aprender a dialogar, ¿no? Muy bien, gracias, maestro. Uriel Suárez Rodríguez pregunta, ¿cómo podríamos actuar en pro del desarrollo de una política educativa que privilegie la filosofía restaurativa en los centros educativos? Muy bien, excelente. Yo le comparto una experiencia recién en tiempo de pandemia con el Ministerio de Educación de Ecuador. Como hemos construido, y la verdad que valdría la pena que lo puedan ver, porque creo que para Latinoamérica podría servir, hemos creado 12 videos animados sobre el tema de práctica restaurativa en el ámbito escolar, ¿no? Y entonces me invitaron el Ministerio de Educación de Ecuador para hablar justamente del documento de convivencia escolar, pero ese documento de convivencia tenía una orientación sobre los conflictos y cómo manejar los conflictos, etcétera, ¿no? Y entonces mi posición diciendo, bueno, sí que es importante manejarlo de forma restaurativa, pero he insistido, y exactamente como lo han visto en la pirámide de la práctica restaurativa, que no nos enfocamos en ese documento solamente en resolver conflictos, sino crear ese sentido de comunidad, ¿no? Que todos nosotros aprendemos a tener una escucha activa, una escucha empática, que aprendemos a tener una comunicación honesta, una comunicación no violenta, una comunicación empática, ¿no? Que aprendemos a ser socrático, a hacer buena pregunta, ¿no? Y entonces iba más bien en lo enfoque proactivo de construir relaciones, ¿no? Y entonces hubo esa apertura como si se frenaron diciendo, bueno, me interesa. Iván, no digo que avanzamos, pero hay un alto de reflexión y que quizás hay que invertir justamente en ese tema de proactivo y preventivo y no solamente pensar en qué pasa cuando hay tal o tal problema. No sé si hay otra pregunta, señorita. Sí, claro que sí. Está Tabita Bojorquez, que pregunta qué es autoridad restaurativa y cuáles son las formas de aplicarlo. A ver, ¿puede repetir la pregunta que no lo... Claro que sí. ¿Qué es autoridad restaurativa y cuáles son las formas de aplicarlo? Sí, bueno, una autoridad restaurativa es como... Son componentes que un profesional debería tener, ¿no? Es este estilo de autoridad, ¿no? El restaurativo. Control, pero siempre apoyo, respeto, ¿no? Otro es tomar en cuenta y crear espacios donde la persona puede expresar sus emociones, sus afectos. El otro es volverse socrático, ¿eh? Hacer preguntas, que nuestra práctica sea basada sobre pregunta, pero la buena pregunta, la pregunta que fomenta la reflexión, ¿no? La autoeducación. Y luego
crear espacios donde damos voz a los estudiantes, donde los estudiantes sienten que su voz es importante, su voz está escuchada. No quiere decir que todo lo que dicen se hace, no es eso, pero que la persona cuando siente que son tratados de una forma justa, es decir, yo he podido dar mi opinión, quizás no aceptaron lo que he propuesto, pero por lo menos me han explicado por qué no lo aceptan, ¿eh? Y las cosas son bastante claras. A pesar que no estoy contento que no aceptan lo que he propuesto, pero me he sentido tratado de una forma justa. Y entonces un profesional restaurativo, una autoridad restaurativa, es eso. Y luego una autoridad restaurativa es la que usa esas técnicas dentro del ámbito escolar. Las técnicas informales y las formales. Formales, los círculos, la mediación escolar, la reunión restaurativa, etc., ¿no? Muy bien. Xochitl Loredo pregunta, ¿qué acciones podría recomendar a los centros educativos donde conviven niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad o incluso con altas capacidades intelectuales y surge un conflicto entre estudiantes en el que el motivo del conflicto deriva de una característica de la discapacidad o la alta capacidad intelectual que presenta uno o una de las o los estudiantes? Qué interesante. Es verdad. Fíjese que en Perú fue un presidente, no voy a decir su nombre, que creó justamente Colegio de